Cuando regresé de visitar a los padres de mi difunta esposa y encontré la cama de Bella vacía, las palabras de mi nuera hirieron más profundo que la ansiedad de darme cuenta de que faltaba algo importante. ¿Por qué quedarnos con ese chucho apestoso? Por fin la casa huele a limpio. 3 años los había cobijado bajo mi techo después de que los fracasos de mi hijo los dejaran sin hogar. 3 años de sonrisas agradecidas que enmascaraban sus cálculos. Pero mientras estaba de pie en mi sala de estar esterilizada, algo cambió en el silencio donde solían estar los suaves ronquidos de Bella. ¿Querían limpieza? Les mostraría cómo es una verdadera limpieza profunda. Antes de continuar, por favor suscríbanse para mantenerse actualizados con nuestras últimas historias. La carretera se extendía frente a mí como una cinta gris, y me encontré agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. 3 horas conduciendo de regreso de casa de los padres de Elena. 3 horas sentado en su sala de estar tenuemente iluminada, mientras su padre luchaba por contar otra historia sobre su difunta hija. Me habían llamado esa mañana, con la voz de su madre temblorosa en el teléfono. «Ricardo, finalmente estamos listos para revisar sus cosas del ático. ¿Te gustaría llevarte algo antes de que lo donemos todo?» ¿Elena? Incluso ahora, 3 años después de que el cáncer se la llevara, todavía podía escuchar su risa resonando en mi mente. Ella había sido tan pequeña hacia el final, desapareciendo en nuestra cama matrimonial como una niña. Pero su espíritu, Dios, su espíritu había brillado intensamente hasta el último aliento. Recordé el día que trajimos a Bella a casa, con solo 8 semanas de edad, y temblando en las suaves manos de Elena. «Necesita un amigo», había dicho Elena, con su voz adquiriendo ya esa cualidad delgada que perseguiría nuestros últimos meses juntos. «Trabajas tan duro, cariño. Semanas de 60 horas, horas extras, esos turnos de fin de semana en la planta. Me siento tan sola». Sus ojos tenían esa mirada distante que ponían cuando intentaba no agobiarme con sus miedos, su dolor, su creciente certeza de que el tiempo se estaba acabando. Pero Bella había sido perfecta. Una mezcla de Golden Retriever con ojos marrones conmovedores que parecían entenderlo todo. Mientras yo hacía turnos dobles para mantenerme al día con las facturas médicas y los pagos de la hipoteca, mientras peleaba con las compañías de seguros e investigaba tratamientos experimentales, Bella se quedaba acurrucada contra el costado de Elena. A través de las sesiones de quimio y las noches de insomnio, a través de las pequeñas victorias y los aplastantes reveses, esa perra había sido la compañera constante de Elena. Todavía podía imaginarlas juntas, la cabeza calva de Elena descansando contra el pelaje de Bella, ambas durmiendo la siesta bajo el sol de la tarde que entraba por la ventana de nuestro dormitorio. «Ella sabe», me había dicho Elena una tarde, rascando detrás de las orejas de Bella. «Los perros siempre saben. Me está cuidando muy bien». Después de que Elena falleció, Bella también había sido mi salvavidas. La casa se sentía como un mausoleo sin la risa de Elena, pero la presencia de Bella la hacía soportable. Su rutina me mantenía con los pies en la tierra. Paseos matutinos, comidas vespertinas, la forma en que apoyaba su cabeza en mi regazo mientras yo me sentaba en el sillón de Elena, mirando viejas fotografías. Luego vino la llamada de Daniel 2 años después. Mi hijo, mi orgullo y alegría, con voz cuidadosa y medida. «Papá, estoy teniendo algunas dificultades en este momento. ¿Podríamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que las cosas mejoren». ¿Qué clase de padre dice que no a eso? Había abierto mis puertas, reorganizado mi vida, convertido la sala de costura de Elena en una guardería y les había dado el dormitorio principal. 3 años apoyando sus sueños. 3 años de las sonrisas agradecidas de Valeria y las promesas de Daniel de recuperarse. El giro familiar hacia mi calle me devolvió al presente. Mi modesta casa de 2 pisos apareció a la vista, con sus contraventanas azules y su cerca blanca luciendo perfectas, notando que el auto de Valeria todavía estaba allí. La camioneta de Daniel estaba estacionada al lado, pero algo se sentía mal. Por lo general, para cuando apagaba el motor,
Bella ya estaría en la ventana delantera, con la cola moviéndose en esa distintiva mancha dorada de emoción. Recogí mi bolsa de viaje del asiento del pasajero. Caminé por el sendero delantero que había repavimentado la primavera pasada con mi propio sudor y ahorros. Me detuve en la puerta principal, con la llave a medio camino de la cerradura. El silencio era absoluto. Sin ladridos emocionados, sin patas arañando la madera, sin nariz húmeda presionada contra el vidrio. Simplemente nada. La llave giró con su clic familiar y entré en mi propia casa. El aire se sentía diferente de alguna manera. Demasiado limpio, demasiado estéril, sin ese cálido olor a perro que me había saludado durante los últimos 3 años. «¿Hola?», llamé, dejando mi bolsa junto a la puerta. «¿Daniel? ¿Valeria? He vuelto». Mi voz resonó por la casa, rebotando en paredes que parecían absorber el sonido de manera diferente a como recordaba. «¿Bella? Aquí, chica». Esperé el trueno de patas sobre la madera, ese alegre revuelo que siempre hacía que volver a casa valiera la pena. En cambio, unos pasos descendieron las escaleras, ligeros, medidos, irritados. Valeria apareció al pie de la escalera, con su cabello rubio recogido en una cola de caballo ordenada, vistiendo uno de esos costosos conjuntos de yoga que yo había ayudado a pagar. Se llevó un dedo a los labios con un gesto exagerado de pedir silencio. «Ricardo, por favor no grites», susurró, aunque su tono tenía ese borde de autoridad que había estado desarrollando últimamente. «Mateo acaba de bajar para su siesta, y sabes lo irritable que se pone cuando se interrumpe su horario». «Sé lo irritable que te pones tú», pensé, pero forcé una sonrisa de disculpa en su lugar. «Lo siento, cariño. Solo estaba buscando a Bella. ¿Dónde está?». La expresión de Valeria no cambió, pero algo parpadeó detrás de sus ojos, una mirada de preparación, como si hubiera ensayado este momento. «Ah, la llevamos al refugio esta mañana». Lo dijo de la manera en que alguien podría mencionar recoger la compra o dejar la ropa en la tintorería, casual y práctico. Las palabras cayeron como agua helada en mis venas. Mi garganta se cerró y, por un momento, no estuve seguro de haberla escuchado correctamente. «¿Ustedes? ¿Qué? ¿El refugio?». «Bueno, sí». Valeria se cruzó de brazos, adoptando ese tono paciente que usaba al explicar cosas obvias a personas lentas. «Mateo está creciendo, es más móvil, y ese perro estaba constantemente en su camino, pelo por todas partes, huellas de patas embarradas, tirando sus juguetes. La casa siempre era un desastre. Desastre». Miré alrededor de mi inmaculada sala de estar, a los muebles blancos que habían reemplazado las piezas cálidas y vividas de Elena, al espacio desinfectado donde la risa de mi nieto debería resonar pero rara vez lo hacía. «Valeria, ¿cómo pudiste siquiera imaginar que tenías derecho a tomar esa decisión? Bella no era solo una mascota, ella era familia». Su risa fue ligera, despectiva. «Ricardo, nosotros somos tu familia. Ella era solo un perro». Pasos pesados en las escaleras anunciaron la llegada de Daniel. Mi hijo, alto, de hombros anchos como yo, pero con los ojos amables de su madre. Miró entre nosotros con esa expresión que había estado viendo con demasiada frecuencia últimamente, la que decía que ya había elegido bando. «Papá, ella tiene razón», dijo, y sus palabras se sintieron como otro golpe. Quiero decir, era solo un perro. Tenemos un bebé en quien pensar ahora. Solo un perro. Sentí algo caliente y agudo subiendo en mi pecho, pero mantuve mi voz nivelada. Esa perra significaba todo para mí. Fue la compañera de tu madre durante su enfermedad, su último regalo a esta familia. No tenían derecho, ninguno de los dos, a tomar esa decisión sin mí. La paciencia de Valeria se evaporó, y vi a la verdadera mujer debajo de las sonrisas agradecidas y la actuación de nuera Dulce. ¿Por qué quedarnos con ese chucho apestoso? Por fin la casa huele a limpio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio latido. Podía sentir la sangre corriendo en mis oídos. Más de un año de sacrificio,
más de un año abriendo mi casa y mi corazón. Y así era como veían la memoria de Elena. Así era como me veían a mí. Mis manos se cerraron en puños a mis costados, pero las mantuve allí. Mantuve mi voz firme, aunque cada músculo de mi cuerpo gritaba por acción. ¿Qué refugio?, pregunté en voz baja. ¿Qué? Valeria parpadeó, tomada por sorpresa por la pregunta. ¿A qué refugio la llevaron? Daniel y Valeria intercambiaron miradas. ¿Papá? No creo, comenzó Daniel. ¿Qué refugio? Mi voz todavía estaba calmada, pero algo en ella hizo que ambos se enderezaran. El refugio de animales del condado en la avenida del río, dijo Valeria a regañadientes. Asentí una vez, me di la vuelta y me dirigí a las escaleras. Ricardo, espera, me llamó Valeria. Me detuve en el tercer escalón, mirándolos a ambos. Cuando regrese, vamos a tener una conversación muy desagradable. El motor arrancó con un estruendo familiar, y me senté por un momento en mi entrada, con las manos agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. A través del espejo retrovisor, podía ver la casa, mi casa, con sus ventanas impolutas y su césped perfectamente cuidado. Todo parecía tan normal, tan pacífico, como una mentira envuelta en respetabilidad suburbana. 30 minutos hasta el refugio del condado. 30 minutos para pensar en lo que acababa de suceder, lo que significaba y lo que iba a hacer al respecto. Salí de la entrada y me dirigí hacia la carretera principal, mi mente girando como un motor de coche en punto muerto. Bella, dulce y leal Bella, que nunca había pedido nada más que comida, agua y la oportunidad de amarnos incondicionalmente. La perra que había lamido las lágrimas de Elena durante esas interminables sesiones de quimio, que había puesto su cabeza en mi regazo durante las largas y vacías noches después del funeral, que había sido mi ancla cuando el mundo se sentía como si se disolviera bajo mis pies. La tiraron como basura. El pensamiento me golpeó con tal claridad que fue casi físico. No reubicada, no colocada cuidadosamente con una familia amorosa, sino arrojada en un refugio del condado, donde el hacinamiento significaba que no podía terminar esa línea de pensamiento. Todavía no. Giré hacia la carretera principal, el mismo camino por el que había conducido hacía solo unas horas, lleno de recuerdos agridulces de los padres de Elena, y sus manos temblorosas ordenando sus viejos suéteres. Qué diferente se sentía este viaje ahora. Qué diferente se sentía todo. Durante más de un año los había apoyado. Más de un año de promesas de Daniel de que las cosas cambiarían pronto, que esto era solo temporal, que estaban agradecidos más allá de las palabras por mi generosidad. Las dulces sonrisas de Valeria durante el desayuno, sus cuidadosos cumplidos sobre la casa, la forma en que cedía ante mí en las decisiones importantes o fingía hacerlo de todos modos. Pero hoy, conmigo fuera por menos de 12 horas, habían tomado la decisión más grande de todas. Sin una llamada telefónica, sin una conversación, sin siquiera la cortesía básica de pedir mi opinión sobre mi propio perro en mi propia casa. La carretera se extendía por delante y me encontré presionando el acelerador con más fuerza. Bella había sido más que una mascota. Había sido la última pieza viva de mi matrimonio, el último regalo que Elena y yo habíamos elegido juntos. Cuando Valeria dijo que la casa finalmente olía a limpio, bien podría haber escupido en la tumba de mi esposa. Piensan que soy débil, me di cuenta. Piensan que soy un viejo tonto que absorberá cualquier insulto, aceptará cualquier falta de respeto, siempre y cuando me dejen seguir jugando al abuelo con Mateo. El pensamiento debería haber dolido, pero en cambio se sintió como agua fría despejando la niebla de mi cerebro. ¿Cuánto tiempo habían estado probando los límites? ¿Cuántas pequeñas crueldades había pasado por alto? ¿Cuántas pequeñas libertades había permitido? Diciéndome a mí mismo que era solo ajuste, solo estrés, solo la fricción natural de 3 generaciones bajo un mismo techo. El refugio de animales del condado estaba al final de un largo camino de grava.
Un edificio bajo de ladrillo, rodeado de jaulas de alambre, donde ya podía escuchar a los perros ladrar. Mi corazón se apretó mientras estacionaba. En algún lugar allí estaba Bella, probablemente aterrorizada, probablemente preguntándose por qué su familia la había abandonado. El vestíbulo olía a desinfectante y piel mojada. Una mujer de aspecto cansado de unos 50 años levantó la vista desde detrás del mostrador, su expresión cambiando de indiferencia burocrática a cautelosa preocupación cuando vio mi cara. ¿Puedo ayudarle? Sí. Saqué mi billetera. Encontré la foto que había llevado durante años. Elena y yo de nuestra última Navidad juntos. Bella solo una cachorra sentada entre nosotros, usando un ridículo gorro rojo de Navidad, que mi esposa había insistido en ponerle. Los tres éramos felices entonces. Elena todavía estaba luchando, todavía tenía esperanza. Una mujer joven trajo a mi perro esta mañana, mezcla de Golden Retriever, de unos 5 años. Las cejas de la mujer se alzaron mientras miraba la foto, luego de vuelta a mi cara. Señor, la persona que la trajo dijo que no tenía hogar, que había estado vagando por el vecindario. ¿Qué pasó exactamente aquí? Eso no es cierto. Mi voz era firme, pero podía escuchar el acero arrastrándose en ella. Ese es mi perro, su nombre es Bella, esta es mi casa, esta es mi esposa, y esa mujer no tenía derecho a traerla aquí. Aparentemente es la idea de humor de mi nuera. La mujer estudió la foto con más atención, y vi el momento exacto en que entendió lo que había sucedido. Su expresión se suavizó y sacudió la cabeza ligeramente. Oh, cariño, déjame llamar a mi supervisor. 20 minutos después, caminaba por las perreras siguiendo el sonido de un gemido familiar, y allí estaba ella, acurrucada en el rincón trasero de su jaula, con la cabeza gacha, luciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Cuando me vio, sus orejas se levantaron con cautela, como si no estuviera segura de si esto era real o simplemente otro truco cruel. «Hola, chica», susurré, y mi voz casi se quebró. «Lo siento mucho, lo siento muchísimo». La puerta de la jaula se abrió y, lenta, vacilante, Bella se acercó. Había estado asustada, abandonada por la única familia que había conocido desde que era cachorra, y se notaba en cada paso cuidadoso. Pero cuando finalmente me alcanzó, se lanzó a mis brazos, con sus 60 libras de pelaje dorado y alivio desesperado. Estaba temblando, lamiendo mi cara, haciendo esos suaves sonidos de resoplido que siempre hacía cuando estaba abrumada. Enterré mi cara en su cuello, respirando ese olor familiar, sintiendo su sólida calidez contra mi pecho. «Está bien», murmuré. «Vas a volver a casa. Vienes a casa conmigo». Pero mientras firmaba el papeleo y la acompañaba al auto, un pensamiento seguía resonando en mi mente. «Van a pagar por esto». Bella se acomodó en el asiento del pasajero como si nunca se hubiera ido, mirándome con tanta confianza, tanto perdón, que casi me deshizo. Arranqué el motor y salí del estacionamiento del refugio, dirigiéndome a casa. 30 minutos para averiguar exactamente cómo iba a hacerles entender lo que habían hecho. 30 minutos para planificar mi próximo movimiento. Por primera vez en más de un año. Me sentí completamente claro como el cristal sobre lo que tenía que suceder a continuación. Incluso antes de llegar a la puerta principal, podía escuchar la voz de Valeria atravesando las paredes, aguda por la irritación. No puedo creer que haya ido y traído de vuelta a ese chucho. Después de todo lo que le explicamos, ¿quiere que Mateo salga lastimado? ¿Quiere pelo de perro por todas partes otra vez? La voz de Daniel era más tranquila, murmurando algo que no pude distinguir, pero capté el tono defensivo. Abrí la puerta y entré con Bella a mi lado. Ella se mantuvo cerca de mí, todavía insegura, todavía procesando su abandono y rescate. Su cálida presencia contra mi pierna era lo único que me mantenía tranquilo. Daniel, Valeria. Mi voz resonó por la casa con tranquila autoridad. A la sala, ahora. Escuché que sus conversaciones se detenían abruptamente,
seguidas por el arrastrar de pasos reacios. Aparecieron en la puerta, pareciendo niños llamados a la oficina del director. Daniel, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Valeria con los brazos cruzados a la defensiva. Ricardo, necesitamos hablar de esto racionalmente, comenzó Valeria. Siéntense. No alcé la voz, pero algo en mi tono hizo que ambos se acomodaran en el sofá sin decir una palabra más. Bella se acurrucó a mis pies, su peso familiar, un ancla reconfortante. Miré a mi hijo. Realmente lo miré, buscando cualquier rastro del niño que había criado. El joven que solía ayudarme a cepillar a Bella durante los peores días de Elena, que había sostenido mi mano en el funeral de su madre, mientras este perro se presionaba contra nuestras piernas en un dolor compartido. Daniel, dije en voz baja, puedo entender que tu esposa tome esta decisión. Ella no conocía a tu madre. No estuvo aquí durante los tratamientos, durante los últimos meses. No entiende lo que este perro representa. Daniel se movió incómodamente, sus ojos moviéndose entre Valeria y yo. ¿Pero tú? Me incliné hacia adelante y sentí que algo frío y decepcionado se asentaba en mi pecho. Sabes exactamente lo que Bella significaba para tu madre. Sabes lo que significa para mí. Viste a tu esposa conducir a ese refugio esta mañana y no dijiste nada. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? ¿Papá?, comenzó Daniel, con voz débil e incierta. Estábamos pensando en lo mejor para todos, interrumpió Valeria con la voz elevándose con indignación. Un bebé y un perro grande no se mezclan. Mateo podría ser derribado o mordido o... Bella nunca ha mostrado agresión hacia nadie en su vida, dije con calma. Vivió con tu hijo durante su primer año sin incidentes. Ese no es el punto, respondió Valeria. El punto es que estamos tratando de crear un ambiente seguro y limpio para nuestra familia. No somos los villanos aquí, Ricardo. Solo queremos lo mejor. Me levanté lentamente, sintiendo a Bella levantarse conmigo, sintiendo el cambio en la energía. Quieren lo mejor, repetí, saboreando las palabras. Qué considerados de su parte. Daniel se movía nerviosamente ahora, claramente incómodo con la dirección de esta conversación. «Papá, tal vez podamos resolver algo». No, interrumpí levantando una mano. Valeria tiene razón. Ambos quieren lo mejor. ¿Y saben qué? Yo también. Caminé hacia la ventana mirando el jardín que había mantenido, la cerca que había reparado, el jardín que Elena había plantado y que yo todavía cuidaba en su memoria. Había estado pensando durante mi viaje a casa, realmente pensando en lo que es mejor para todos. Me volví para mirarlos, y vi que la expresión confiada de Valeria vacilaba ligeramente. Me parece que su familia ha, ¿cómo debería decir esto?, superado mi hospitalidad. Se han vuelto lo suficientemente cómodos en mi casa para tomar decisiones importantes sin consultarme. Lo suficientemente cómodos para deshacerse de algo precioso para mí, como si fuera basura. Papá, comenzó Daniel, si pueden ignorar tan casualmente mis valores, mis sentimientos, mi autoridad en mi propia casa, continué, mi voz permaneciendo perfectamente nivelada. Entonces tal vez ambos hayan decidido que ya no necesitan vivir bajo mis reglas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver la comprensión amaneciendo en sus ojos, la comprensión de que su cómodo arreglo podría no ser tan seguro como habían asumido. Tal vez sea hora de que encuentren su propio lugar. Dije simplemente, un lugar donde puedan tomar todas las decisiones que quieran sin tener que considerar los sentimientos de nadie más. El rostro de Valeria se había puesto pálido. No puedes hablar en serio. Oh, hablo muy en serio. Me volví a sentar y Bella inmediatamente apoyó la cabeza en mi rodilla. Querían lo mejor. Esto parece lo mejor para todos, ¿no creen? El color desapareció del rostro de Valeria, pero Daniel se enderezó con ese familiar gesto obstinado en su mandíbula que recordaba de su adolescencia. «Papá, no puedes hablar en serio sobre echarnos», dijo, con la voz ganando fuerza. «No podemos mudarnos ahora mismo.
Las cosas todavía son complicadas para nosotros financieramente. Necesitamos más tiempo. Valeria asintió vigorosamente, su conmoción dando paso a la indignación. Tenemos un bebé, Ricardo. No puedes simplemente tirar a una familia con un niño de 1 año a la calle porque estás teniendo algún colapso emocional por un perro. ¿Colapso emocional? Repetí en voz baja. Sí. La voz de Valeria se elevó, toda pretensión de dulzura evaporándose. Estás actuando completamente irracional sobre todo esto. Tomamos una decisión práctica por el bien de todos en esta casa, y nos estás tratando como criminales. Daniel dio un paso adelante, con la cara enrojecida. Ella tiene razón, papá. Estás siendo totalmente irrazonable. Somos tu familia. Estamos tratando de construir algo aquí, y lo estás saboteando por un maldito animal. Levanté una mano, sintiendo que algo frío se posaba sobre mí como un abrigo familiar. Esperen, dije simplemente. Me di la vuelta y entré a la cocina. Sus voces me seguían, pero se amortiguaron mientras me concentraba en el ritual simple que tenía por delante. La botella de whisky de 21 años estaba en el estante alto donde la había guardado desde el último cumpleaños de Elena. Lo bueno, guardado para ocasiones especiales. Esto se sentía lo suficientemente especial. El vaso de cristal atrapó la luz mientras servía 2 dedos de líquido ámbar. El aroma familiar de caramelo especiado con notas tropicales, elevándose para encontrarme. Tomé un sorbo lento, dejando que los sabores complejos se extendieran por mi lengua, sintiendo mis hombros relajarse por primera vez en todo el día. Sí, pensé. Esto ayuda. Caminé de regreso a la sala de estar, acunando el vaso, observando cómo Daniel y Valeria seguían mis movimientos con ojos cautelosos. Bella me miró desde su lugar en la alfombra, moviendo la cola tentativamente. Mucho mejor, dije, tomando otro sorbo agradecido. Ahora déjenme preguntarles algo. Me recosté en mi sillón, con el vaso de whisky perfectamente equilibrado en el reposabrazos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pagó por algo en esta casa además de sus propios alimentos? La boca de Daniel se abrió y luego se cerró. Me refiero a cualquier cosa, continué conversacionalmente. Factura de luz, agua, gas, internet que ambos usan constantemente, impuestos a la propiedad, seguro del hogar. El silencio se extendió entre nosotros. Valeria miró a Daniel, que miraba al suelo. Su ingenuidad me asombra, dije, saboreando tanto el whisky como las palabras. La pura audacia de considerar su comportamiento normal. Se pasean por aquí como si fueran una familia joven que se abre camino por su cuenta. Pero, ¿cuándo exactamente han demostrado alguna independencia real? ¿Papá? Comenzó Daniel. Y otra cosa que me ha estado molestando. Interrumpí, agitando el whisky suavemente. Ambos parecen tan preocupados por la seguridad de Mateo alrededor de Bella, tan protectores, tan vigilantes. Tomé otro sorbo. ¿Dónde está exactamente mi nieto en este momento? La cabeza de Daniel se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Mateo? ¿Su hijo de 1 año? ¿El niño al que están tan preocupados por proteger de un Golden Retriever de 30 kilos? ¿Dónde está? Vi cómo la comprensión amanecía en sus rostros. Está arriba, durmiendo la siesta, dijo Valeria, pero su voz había perdido convicción. ¿Y cuándo fue la última vez que lo revisaron? Esta conversación comenzó, ¿qué? ¿Hace 1 hora? ¿Hora y media? Incliné la cabeza pensativamente. Pero por favor, no dejen que interrumpa su conferencia sobre crianza. La cara de Daniel se puso roja. No tienes derecho a decirnos cómo ser padres, papá. No tienes derecho a insinuar. No estoy insinuando nada, dije con calma, tomando otro sorbo lento. Estoy observando. Han estado aquí abajo durante más de 1 hora, discutiendo sobre lo peligroso que es para un bebé estar cerca de un perro, mientras ese mismo bebé ha estado solo arriba todo el tiempo. Valeria se puso de pie de un salto. ¿Cómo te atreves a sugerir? No estoy sugiriendo nada, repetí, mi voz permaneciendo perfectamente nivelada. Simplemente estoy señalando la ironía.
La cara de Valeria pasó por varios tonos de rojo antes de girar sobre sus talones y salir furiosa hacia las escaleras. «Voy a revisarlo ahora mismo», espetó por encima del hombro. Daniel se quedó allí, con las manos apretadas a los costados, luciendo como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Alcé mi vaso ligeramente en su dirección. «Excelente whisky», dije conversacionalmente. Realmente ayuda a ver las cosas con claridad. El timbre sonó justo cuando Daniel abría la boca para responder, su agudo repique cortando la tensión como un cuchillo. Todos nos congelamos. Daniel con la boca entreabierta, yo con el vaso de whisky a medio camino de mis labios. Incluso las orejas de Bella se levantaron desde su lugar en la alfombra. 3 timbres más en rápida sucesión, seguidos de un golpe firme que hablaba de asuntos oficiales. Me levanté lentamente, disfrutando del pánico confuso que parpadeó en el rostro de Daniel. «Me pregunto quién podrá ser», dije suavemente, dejando mi vaso con un cuidado deliberado. A través de la ventana delantera, pude ver a 2 oficiales de policía uniformados y a una mujer con un bordado en la espalda. Mi corazón dio un pequeño vuelco de satisfacción. «Papá», comenzó Daniel, pero yo ya me movía hacia la puerta. «Por favor, pasen», dije, abriendo la puerta de par en par y retrocediendo. «Asumo que esto es sobre el incidente en el refugio del condado esta mañana». El oficial de policía mayor, un hombre de cabello gris y ojos amables, asintió. «Señor Ricardo, soy el oficial Méndez. Esta es la oficial Torres. Y esta es la señora García de Control de Animales. Recibimos un informe del refugio del condado sobre una posible entrega falsa. Mencionaron que usted recuperó a su perro e indicaron que podría haber habido alguna confusión sobre las circunstancias». «Ninguna confusión por mi parte», dije claramente. «Por favor, pasen. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que necesiten». Entraron en mi sala de estar y vi cómo la cara de Daniel se ponía 3 tonos más pálida al ver los uniformes, los portapapeles oficiales, a la mujer de control de animales que miraba alrededor de la habitación con interés profesional. «¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos y discutir esto?», preguntó el oficial Méndez. «Por supuesto, Daniel. ¿Te importaría llamar a Valeria aquí abajo? Creo que a los oficiales les gustaría hablar con todos los involucrados». Daniel parecía querer desaparecer por el suelo. «Papá, tal vez deberíamos...» «Daniel», dije con firmeza, «llama a tu esposa». El sonido de pasos en las escaleras lo salvó de tener que responder. Valeria apareció, con Mateo equilibrado en su cadera, su cabello ligeramente despeinado y su expresión cambiando de confusión a alarma al asimilar la escena. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz tensa. «Daniel, ¿por qué está la policía aquí?». La oficial Torres, una mujer joven de ojos agudos, consultó su libreta. «Señora, ¿es usted Valeria?». «Sí, pero no entiendo». «Señora, estamos investigando un informe de información falsa proporcionada al refugio de animales del condado esta mañana. Usted entregó una mezcla de Golden Retriever, afirmando que era un animal callejero. ¿Es eso correcto?». Vi cómo el rostro de Valeria pasaba por una transformación notable. Confusión, comprensión, pánico, luego un intento desesperado de inocencia. «Oh, eso», dijo, forzando una risa que sonó hueca en la habitación repentinamente silenciosa. «Eso fue solo. Fue un tonto malentendido. Una broma, de verdad. Solo estaba...». «¿Una broma?». La oficial de control de animales, la señora García, levantó la vista de su portapapeles con las cejas arqueadas. «Señora, ¿puede explicarnos paso a paso exactamente qué sucedió esta mañana?». Valeria miró frenéticamente entre Daniel y yo. «Bueno, el perro estaba causando problemas con nuestro bebé, y pensé...». «Señora Valeria», interrumpió el oficial Méndez gentilmente. «Empecemos desde el principio. ¿De quién es este perro?». «Es mío», dije claramente. «Bella ha vivido en esta casa durante 5 años. Pertenecía a mi difunta esposa y a mí». La oficial Torres tomó nota.
Y señora Valeria, ¿cuál es su relación con el señor Ricardo? Soy su nuera. Vivimos aquí con él. Ya veo. ¿Y esta mañana llevó el perro del señor Ricardo al refugio del condado? Sí, pero... ¿Y qué le dijo al personal del refugio cuando trajo al perro? La voz de Valeria se volvió muy pequeña. Dije que no tenía hogar, que la encontré. ¿Por qué les dijo eso en lugar de la verdad? El silencio se extendió incómodamente. Daniel cambiaba el peso de un pie a otro pareciendo querer desaparecer. «Señora Valeria», insistió el oficial Méndez. «Yo pensé que sería más fácil», susurró Valeria. «¿Más fácil que qué?» «Que explicar que queríamos, que ya no queríamos al perro». La señora García levantó la vista de sus notas. Así que, para que quede claro, ¿proporcionó a sabiendas información falsa al personal de control de animales municipal? No se suponía que fuera gran cosa, dijo Valeria desesperadamente. Solo pensé... «Señor Ricardo», la oficial Torres se dirigió a mí. «¿Sabía usted que su nuera planeaba llevar a su perro al refugio?» «No, estaba visitando a los padres de mi difunta esposa. Llegué a casa esta tarde y encontré que Bella no estaba». «¿Y qué le dijo la señora Valeria cuando preguntó por el perro?» Tomé un sorbo lento de mi whisky antes de responder. Dijo que habían llevado a Bella al refugio porque la casa siempre estaba desordenada con un perro cerca. Dijo, y cito, «¿Por qué quedarnos con ese chucho apestoso? Por fin la casa huele a limpio». Los oficiales intercambiaron miradas. El oficial Méndez hizo otra nota. «Señora Valeria, ¿es ese un relato preciso de lo que dijo?» La cara de Valeria pasó de pálida a rojo brillante. «Yo no quise decir eso. Solo estaba tratando de explicar». «Señora», dijo la señora García cerrando su libreta, «presentar información falsa al control de animales es una ofensa grave. Desperdicia recursos municipales y puede resultar en que animales sanos sean sacrificados innecesariamente». Pero no lo sabía. «Señora Valeria, el desconocimiento de la ley no es una defensa. Usted tergiversó deliberadamente el estado de propiedad de este animal ante las autoridades municipales». La señora García sacó un libro de multas amarillo y comenzó a escribir. «Le estoy emitiendo una citación por proporcionar información falsa a una instalación municipal de animales. La multa es de $2,600. $2,600. La voz de Valeria se quebró. «Sí, señora. Esto se considera una primera ofensa, así que lo estamos tratando como una advertencia en lugar de presentar cargos criminales. Sin embargo, le recomiendo encarecidamente que se mantenga alejada de las mascotas de otras personas en el futuro. Llevar el animal de otra persona a un refugio bajo falsos pretextos podría considerarse robo». Le entregó a Valeria la hoja amarilla. «Tiene 30 días para pagar la multa o impugnarla en la corte municipal. La información para hacer cualquiera de las dos cosas está en el reverso de la citación». Daniel finalmente encontró su voz. «Oficiales, seguramente esto es solo un malentendido familiar». «Señor», interrumpió la oficial Torres gentilmente, «ya sea un asunto familiar o no, el reporte falso a una instalación municipal es un asunto legal. La citación ha sido emitida». La señora García guardó su portapapeles. «Señor Ricardo, me alegro de que haya podido recuperar a su perro rápidamente. Estas situaciones no siempre terminan bien». Miró con intención a Valeria. «Señora, le recomiendo encarecidamente que evite interferir con las mascotas de otras personas en el futuro». El oficial Méndez me entregó su tarjeta de presentación. «Si tiene más problemas, por favor no dude en llamar. Que tengan una buena noche». Los acompañé a la puerta, les di la mano y les agradecí su profesionalismo. A través de todo, podía sentir los ojos de Daniel y Valeria perforando mi espalda como rayos láser. Cuando cerré la puerta y me di la vuelta, Valeria todavía estaba mirando la citación amarilla, con la cara blanca como la tiza. Daniel parecía haber sido atropellado por un camión. Caminé de regreso a mi sillón, recogí mi vaso de whisky y tomé un sorbo lento y agradecido.
Bueno, dije agradablemente. Eso fue educativo. El silencio después de que los oficiales se fueron se sintió diferente al de antes, más pesado, más definitivo. Valeria todavía agarraba la citación amarilla como si pudiera desaparecer si la miraba lo suficientemente fuerte. Daniel estaba congelado junto a la ventana, viendo el auto de policía alejarse, con la cara del color de un pergamino viejo. Me acomodé de nuevo en mi sillón, saboreando las últimas gotas de whisky, sintiendo el peso cálido de Bella contra mi pierna mientras se acurrucaba a mi lado. El vaso de cristal atrapaba la luz de la lámpara, proyectando pequeños arcoíris en la mesa de café. Todo se sentía más nítido ahora, más vívido, como si alguien acabara de limpiar mis anteojos después de años de mirar a través de la niebla. ¿Ricardo? La voz de Valeria se quebró, y miré hacia arriba para ver lágrimas acumulándose en sus ojos. Ah, aquí vamos, pensé. Hora del llanto. No podemos pagar esto. $2,600. No tenemos esa cantidad de dinero. La desesperación en su voz era casi musical. Había escuchado variaciones de esta melodía durante más de un año, siempre sobre dinero que no tenían, facturas que no podían pagar, sueños que no podían permitirse. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no estaba buscando mi billetera. «Tienes que ayudarnos», dijo Daniel, con su voz ganando fuerza mientras se alejaba de la ventana. «Papá, esto es una locura. Es solo un malentendido que se salió de control». Solté una pequeña risa, el sonido sorprendiéndome incluso a mí. Burbujeó desde algún lugar profundo de mi pecho, llevando consigo más de un año de frustración reprimida. ¿Ayudarlos?, repetí, saboreando las palabras como ese excelente whisky. Eso es interesante. Valeria dio un paso más cerca, cambiando a Mateo a su otra cadera. El bebé estaba inquieto ahora, sintiendo la tensión en la habitación como siempre hacen los niños. Por favor, somos familia. Cometimos un error, pero no podemos manejar este tipo de carga financiera en este momento. Familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Observé su rostro cuidadosamente, la forma en que sus ojos se movían entre Daniel y yo. El ligero temblor en su voz que sugería que las lágrimas podrían comenzar a fluir en cualquier momento. Ella es buena en esto, me di cuenta. Ha tenido práctica. Déjame ser muy claro, dije con mi voz tranquila como agua estancada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pagaré ni un centavo de esa multa. Esa citación tiene tu nombre, Valeria. Tu error, tu consecuencia. La cara de Daniel se puso roja. ¿Papá? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Todo lo que hemos pasado?, interrumpí, sintiendo algo frío y agudo asentándose en mi pecho. ¿Te refieres a después de que los he mantenido durante más de un año mientras se recuperaban? ¿Después de que convertí mi casa en su caso de caridad personal? ¿Después de que tu esposa tiró la última pieza viva de tu madre como basura? Las palabras golpearon a Daniel como golpes físicos. Podía verlo en la forma en que sus hombros se hundieron, la forma en que su boca se abrió y se cerró sin sonido. A su lado, la expresión de Valeria estaba cambiando de la desesperación a algo más duro, más calculador. «Bien», dijo, su voz adquiriendo un filo que había escuchado vislumbres antes, pero nunca dirigido a mí tan abiertamente. «Sé así. Pero no pienses que esto no afecta tu relación con tu nieto. Ahí está, la amenaza que había estado esperando, entregada con la dulzura justa para mantener una negación plausible. Sentí que algo se asentaba en mi estómago. No ira, exactamente, sino una especie de claridad cristalina que hizo que todo fuera repentinamente simple. ¿Es eso una amenaza, Valeria? Es la realidad, respondió ella, su máscara deslizándose más. Mateo es nuestro hijo. Nosotros decidimos con quién pasa el tiempo. Miré a esta mujer, realmente la miré, parada en mi sala de estar, sosteniendo a mi nieto, amenazando con usarlo como un arma contra mí. La luz fluorescente de la cocina atrapaba las líneas duras alrededor de su boca,
líneas que de alguna manera había pasado por alto durante todas esas sonrisas agradecidas y dulces agradecimientos. «Ya veo», dije en voz baja y me levanté. Bella se levantó conmigo, alerta a mi estado de ánimo. «Bueno, entonces, permítanme dejar algo muy claro para ambos». Caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde el auto de policía había desaparecido, sintiendo los ojos de Daniel y Valeria rastreando mi movimiento. El vecindario se veía tranquilo a la luz de la tarde. Otras familias en otras casas viviendo sus vidas sin esta marca particular de veneno. «Tienen dos opciones», dije, volviéndome para enfrentarlos. Opción 1, se quedan aquí, bajo mi techo, y reestructuramos completamente este acuerdo. Pagan la mitad de los servicios, la mitad de los alimentos, la mitad del seguro de la propiedad. Siguen mis reglas en mi casa. Piden permiso antes de tomar cualquier decisión que afecte mi propiedad o mi vida. La boca de Daniel se abrió. «Papá, no podemos permitirnos». Opción 2, continué, mi voz cortando su protesta como una cuchilla. Se mudan dentro de la semana, encuentran su propio lugar, pagan sus propias facturas, viven sus propias vidas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Mateo había dejado de quejarse, como si sintiera el peso del momento. Podía escuchar la vieja casa asentándose a nuestro alrededor, el suave tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo que Elena había heredado de su abuela. La cara de Valeria había pasado por varios cambios de color, finalmente asentándose en un rojo moteado que chocaba con su cabello rubio. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a elegir a un perro sobre tu familia? Su familia. No nuestra familia, su familia. La distinción me golpeó como una revelación. Ella nunca se había considerado parte de mi familia, solo con derecho a sus beneficios. «No estoy eligiendo nada», dije con calma. «Simplemente les estoy ofreciendo opciones, de la misma manera que ustedes me ofrecieron opciones cuando decidieron qué hacer con Bella». Daniel dio un paso adelante, con las manos cerradas en puños a los costados. «Esto es una locura, papá. Estás siendo un viejo obstinado obsesionado con los principios que...» «¿Sí?», interrumpí, sorprendido por lo bien que se sentía estar de acuerdo. «Sí, lo soy. Es curioso cómo los principios importan cuando son inconvenientes para ustedes». Durante más de un año, había doblado mis principios como arcilla húmeda, acomodando sus necesidades, sus horarios, su comodidad. Los veía redecorar mi sala de estar, comer comida que yo pagaba sin dar las gracias, usar mis servicios como si fueran dueños del lugar. Todo mientras me decía a mí mismo que era temporal, que la familia es lo primero. Pero los principios eran como huesos, dóblalos demasiado y se rompen con una fuerza sorprendente. Valeria cambió a Mateo de posición nuevamente, sus movimientos agudos y agitados. «Bien. ¿Quieres ser así? Lo resolveremos nosotros mismos. Preferimos arreglárnoslas solos que vivir bajo tus reglas ridículas. Reglas ridículas. Como pagar por lo que usan. Como no mentir a los funcionarios del gobierno. Como no deshacerse de las mascotas queridas de otras personas. Y no pienses que volveremos arrastrándonos», agregó Daniel, con la voz elevándose. «Cuando estés sentado en esta casa grande y vacía completamente solo, recuerda que tú elegiste esto». Solo. La palabra debería haber dolido. En cambio, sonaba como una promesa. Miré alrededor de mi sala de estar y traté de imaginarla sin su presencia constante, sus necesidades constantes, su juicio constante. La idea me llenó de anticipación. «Oh, Daniel», dije suavemente, «no estaré solo. Tendré a Bella. Tendré mis recuerdos de tu madre. Tendré mi paz, que es exactamente lo que crees que extrañaré». Observé sus rostros mientras lo procesaban. Vi el momento en que se dieron cuenta de que no estaba cayendo en su farol. Realmente prefería la alternativa con la que me estaban amenazando. La compostura de Valeria finalmente se rompió. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Toda pretensión desaparecida. Cuando nos hayamos ido y te des cuenta de lo que has perdido». «¿Lo que he perdido?», interrumpí,
sintiendo algo caliente estallar en mi pecho. Déjame decirte lo que he perdido, Valeria. He perdido más de un año de ahorros para la jubilación, manteniendo a 2 adultos que no podían contribuir con un solo dólar. He perdido el hogar pacífico que mi esposa y yo construimos juntos. He perdido el respeto por mi propio hijo, viéndolo quedarse al margen mientras su esposa me trataba como a un cajero automático. Daniel se estremeció, pero yo no había terminado. He perdido el sueño, preocupándome por sus futuros mientras ustedes no hacían ningún esfuerzo para asegurarlos por sí mismos. He perdido el simple placer de volver a casa a mi propio espacio. Y hoy, casi pierdo la última conexión viva con la mujer que más amaba en este mundo. Mateo comenzó a lloriquear en los brazos de Valeria, y el sonido rompió mi ira. Esto no se trataba de él. ¿Pero saben lo que encontré hoy?, dije bajando la voz. Encontré mis límites. Encontré mi columna vertebral. Descubrí que hay algunas cosas que no sacrificaré, sin importar cuánta culpa familiar se amontone encima. Me agaché y rasqué a Bella detrás de las orejas, sintiendo su cola golpear contra mi pierna. Me miró con esos ojos marrones confiados que me habían consolado a través de las noches más oscuras de dolor. Eso funciona perfectamente para mí, dije, y quise decir cada palabra. Recogí el vaso de whisky vacío, acunándolo como un trofeo. El cristal todavía estaba tibio por los excelentes sabores del Glenfiddich de celebración, de marcar momentos significativos. Esto se sentía como el momento más significativo que había tenido en años. Afuera, la luz del porche de la señora Fernández se encendió al otro lado de la calle. Había enviudado hacía 5 años, y cada vez que hablaba con ella, parecía contenta. No sola, sino pacíficamente contenta con su propia vida, sus propias elecciones. Por primera vez, entendí lo que había estado tratando de decirme. La tarde estaba cayendo, pintando mi sala de estar en tonos de oro y ámbar. El reloj de abuelo dio 7 campanadas. Por primera vez en más de un año, mi casa sentía que me pertenecía de nuevo. «Una semana», dije agradablemente, acomodándome de nuevo en mi sillón con Bella acurrucada cálidamente contra mi pierna. Creo que es más que justo. Daniel y Valeria intercambiaron una última mirada. Desesperación, ira, incredulidad de que su cómodo arreglo realmente estuviera terminando. Luego se dieron la vuelta y se dirigieron a las escaleras, el suave llanto de Mateo desvaneciéndose mientras subían. Me senté en el crepúsculo que se acumulaba, escuchando mi casa asentarse a mi alrededor, el suave tic-tac del reloj, el susurro de la calefacción a través de las rejillas, la respiración satisfecha de Bella. Estos eran los sonidos de mi vida real, la vida que casi había olvidado. Mañana, llamaría a los padres de Elena y los invitaría a cenar. Podríamos mirar esos álbumes de fotos, compartir historias, tal vez llevar a Bella a dar un paseo. Placeres simples, conexiones tranquilas, el tipo de vida que mi esposa hubiera querido para mí, el tipo de vida que finalmente estaba listo para reclamar. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Y como siempre, gracias por ver.